operacional configurado como integrador inversor. Entonces, en el integrador inversor, si recordamos, el voltaje de señal se conecta a la terminal inversora del amplificador, por eso se llama inversor, a través de una resistencia, que en este caso la llamamos R1, y la red de retroalimentación se configura con un capacitor para retroalimentar una porción del voltaje de salida hacia la terminal inversora del amplificador. Y como resistencia de compensación, pues se le pone una resistencia en paralelo con ese capacitor. Entonces decíamos que vamos a aplicar un análisis a este circuito para obtener la función de transferencia, que es la relación del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Bueno, la transformada en el dominio S de la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Y de esta forma verificar que este circuito pues realmente se comporta como un filtro pasa-baja, que deja pasar las frecuencias que estén por debajo de una frecuencia específica denominada frecuencia de corte y atenúa o rechaza las frecuencias que estén por encima de él. Entonces, habíamos puesto los nodos de análisis, el nodo en la terminal inversora denominado VN, el nodo en la terminal no inversora denominado VP y el nodo de salida. Y dijimos que colocamos las corrientes para el análisis correspondiente. Entonces aquí tenemos que la corriente a través de la resistencia 1 entraría al nodo y saldrían tres corrientes, una hacia la terminal inversora del amplificador, una hacia el capacitor y otra hacia la resistencia de retroalimentación. Vamos a aplicar el análisis tal y como lo hicimos en los dos circuitos previos para verificar ese comportamiento del filtro. Entonces decimos que el primer paso del análisis es identificar o especificar que el amplificador operacional se considera ideal. Voy a poner el primer paso del análisis. Decimos que se considera el amplificador ideal. Recuerden que cuando consideramos al amplificador operacional ideal, pues decimos que se cumple la condición de que la ganancia en lazo abierto es infinita, por lo tanto el voltaje diferencial es cero, lo cual implica que el voltaje en la terminal inversora y en la terminal no inversora sean idénticos. Y también decimos que la resistencia de entrada del amplificador es infinita, por lo tanto las corrientes tanto en la terminal inversora como en la terminal no inversora son cero o no entran corrientes hacia el amplificador. Después, por inspección, aquí podemos observar que en el nodo de la terminal no inversora, pues está conectado directamente a la referencia o a tierra. Por lo tanto, aquí pues el voltaje en esa terminal será cero. Y esta sería nuestra primera ecuación del análisis. Después aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff al nodo en la terminal inversora.
Y aquí observamos lo que decíamos ahorita, que en el nodo llega una corriente y salen 3. Entonces, recuerden que por la ley de corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso saldría la IN, la corriente a través del capacitor y la corriente en la resistencia de retroalimentación. Y decimos que, puesto que la resistencia de entrada es infinita, pues la corriente IN en este caso sería 0. Por lo tanto, pues aquí quedaría que la corriente en la resistencia 1 será igual a la suma de las corrientes a través del capacitor y la resistencia en retroalimentación. Y aquí por ley de Ohm, pues obtenemos los voltajes, que sería las corrientes, perdón, a través de cada uno de los componentes. Sería Vs menos Vn para R1, Vn menos voltaje de salida para Rf y para la reactancia en el capacitor. Entonces tendríamos que la corriente en la resistencia 1 igual a Bs menos Vn en el dominio S Vn en S menos voltaje de salida en S dividido entre la reactancia capacitiva más la corriente en la resistencia de retroalimentación. Y esta sería nuestra ecuación 2. Aquí pues no tiene caso despejar Vn, nos ahorraríamos todo ese paso, ya que vamos a decir que de acuerdo al cortocircuito virtual, pues Vn va a ser igual a Vp, que va a ser igual a 0. Entonces aquí siguiente paso pues es considerar el cortocircuito virtual. Si Vp es igual a Vn, decimos que sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, vamos a obtener la función de transferencia, que es lo que andamos buscando, que es la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces aquí, bueno, voy a reescribir la ecuación. Y decimos que todo lo que sea Vn es igual a 0, porque Vp es igual a 0. Por lo tanto, aquí pues se simplifica un poco esta ecuación y nos quedaría
Entonces aquí factorizamos el voltaje de salida. Será igual a SC más 1 sobre RF y aquí podemos ver que si pasamos voltaje de salida sobre VS, aquí es VS respecto a S. Tenemos que dejamos el signo, la R1 pasaría, 1 sobre R1 pasaría multiplicando y quedaría el término que tenemos aquí, SC más 1 sobre RF. Podríamos multiplicar todo por RF, numerador y denominador, para reacomodar aquí los términos y que quede igual a la ecuación estándar de función de transferencia, que sería menos RF sobre R1, que multiplica a 1 sobre 1 más SCRF. Y aquí tendríamos la función de transferencia. Esta sería la HDS del circuito, que sería la ecuación 3. Que es la función de transferencia. Recordemos que en este caso pues hay una ganancia que la vamos a denominar K para no estarla escribiendo, que es la ganancia a una frecuencia de entrada 0. Entonces aquí obtendríamos el módulo y la fase o el argumento y el paso 5. Entonces aquí tenemos que HS es igual a menos RF sobre R1, que multiplica a 1 sobre 1 más SC por RF. Entonces decimos que este es el factor K, que es el factor de ganancia, a frecuencia 0. Y lo denominamos K, para no estar
reescribiéndolo y tener que es un estándar genérico y nada más va a cambiar para un circuito a otro. ¿Sí? Entonces K en este caso pues va a ser menos RF sobre R1. Y por lo tanto, pues aquí sustituimos S por J omega. Entonces en este caso sería K, que divide a 1 más S, S ya es J omega, C por RF. Y ahora sí el módulo de esa función sería K entre 1 sobre la raíz de 1 más omega CRF. Y decíamos que la frecuencia de corte es igual a omega C, que es 1, en este caso pues RF C. Sustituyéndolo en la ecuación, pues tenemos que la magnitud o el módulo será K sobre 1, la raíz de 1 más omega entre omega C al cuadrado si estamos trabajando en radianes por segundo. Y esta sería la ecuación 4 y la ecuación 5, que sería el módulo y la fase de la función de transferencia. El ángulo o de fase o el argumento pues sería la tangente inversa de omega entre omega c. Y aquí tendríamos el comportamiento del circuito con respecto a la frecuencia y podemos dibujar la respuesta en frecuencia para los puntos críticos. Digamos que analizamos para cuando la frecuencia es igual a 0, cuando la frecuencia de la señal es igual a la frecuencia de corte y cuando la frecuencia de la señal es mucho mayor a la frecuencia de corte, que decíamos que podemos considerar que se aproxima a un valor muy grande o a infinito. Se aleja mucho de la frecuencia de corte. Entonces, sustituyendo los valores de omega en la ecuación 4 y la ecuación 5, pues obtenemos la respuesta en frecuencia. No lo voy a hacer, únicamente voy a dibujar el diagrama para que lo interpretemos de forma gráfica. Ya sabemos que este diagrama pues sale de esa ecuación. Tendríamos una respuesta
pasabajas. Dijimos que en el eje horizontal lo vamos a considerar como la frecuencia en radianes por segundo. Ponerlo acá arriba. Y la magnitud o el módulo en decibeles. Entonces, si lo estamos considerando en decibeles, aquí tendríamos 20 logaritmo de K. Recuerden que K pues es la relación de ganancia menos R2 menos RF entre R1. Y en el punto de atenuación, donde la frecuencia iguala a la frecuencia de corte, voy a dibujar por aquí. Aquí sería 20 logaritmo de K menos 3 decibeles, que hay una atenuación ahí de menos 3 decibeles en el punto donde la frecuencia de entrada iguala a la frecuencia de corte. Y acá cuando la frecuencia de corte es mucho mayor, pues ya tenemos una atenuación corresponde a menos 20 decibeles por cada década. Y lo mismo ocurre con la fase. Tendríamos la frecuencia en radianes por segundo. Y aquí tendríamos el ángulo de fase en grados. Zeta le llamamos. Zeta o phi, como quieran ahí llamarle al ángulo. Entonces, de igual forma, el comportamiento sería más o menos así. Más o menos como por aquí estaría el cambio de fase de menos 45 grados. Entonces, cuando la frecuencia de entrada es 0, recuerden que estamos analizando a 3 puntos críticos. Cuando es 0, cuando es igual a la frecuencia de corte y cuando es mucho mayor. Entonces aquí tendríamos un desfase de 0 grados, un desfase de menos 45 grados y por acá un desfase de menos 90 grados. De la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Entonces ahí tendríamos el comportamiento de ese circuito. Entonces, en resumen, podríamos decir que la magnitud de la señal de transferencia pues va a ser igual a K en la banda de paso que es para frecuencias que sean mayores a 0 y menores a la frecuencia de corte. Y sería el caso 1, el caso 2, tendríamos que la magnitud
decibeles sería 20 logaritmo, bueno, sería mayor a 20 logaritmo de K menos 3 en la banda de rechazo. Que esto ocurre para frecuencias que sean mayores a la frecuencia de corte y menores al infinito. Recuerden que tenemos las tres bandas, la banda de paso, la banda de atenuación o de transición y la banda de rechazo. Y ese sería, en resumen, el comportamiento del circuito integrador inversor, que aquí podemos ver que para un rango de frecuencias pues se comporta como un filtro pasabajas activo de primer orden. Con eso cerraríamos el análisis de los tres circuitos. Y pues ahí en la presentación que les mencionaba está el resumen ya del análisis que obtuvimos, ¿no? Tenemos el circuito básico que implementamos con el filtro pasivo RC y el seguidor de voltaje, la función de transferencia estándar para cualquier sistema pasabajas de primer orden. En el numerador estaría frecuencia de corte, S más frecuencia de corte y el parámetro K, que va a depender del tipo de circuito, ¿no?, que es la ganancia. Entonces, en este caso, pues la ganancia es K igual a 1. No hay ganancia, que es un seguidor de voltaje. Recuerden que en un seguidor lo que entra sale. La función de transferencia sería 1 sobre RC, S más 1 sobre RC, en donde omega C, que es la frecuencia de corte, pues es el parámetro 1 sobre RC. Como le dijimos ahorita, sustituyendo S por J omega y después evaluando el módulo y la fase, pues obtenemos la respuesta en frecuencia para los tres puntos críticos. Cuando la frecuencia de entrada es 0, cuando es igual a la frecuencia de corte y cuando es un valor muy grande por encima de la frecuencia de corte. Entonces lo consideramos el valor directo 1 o 1 sobre raíz de 2 y 0. El ángulo de fase 0 menos 45 y 90, menos 90. O bien lo podemos considerar en escala logarítmica. 20 logaritmo de K, donde K en este caso pues es 1. 20 logaritmo de 1, pues aquí sería 0 decibeles y después una atenuación mayor a menos 3 decibeles para frecuencias por encima de la frecuencia de corte. Y aquí es lo que tendríamos en resumen, que decíamos que la magnitud es igual a 20 logaritmo de K en la banda de paso y una atenuación mayor a menos 20 logaritmo de K menos 3 dB en la banda de transición y rechazo a partir de esos valores. Lo mismo aplicaría para el siguiente esquema, en donde decimos que tenemos un filtro pasivo RC y un amplificador no inversor. Es el mismo comportamiento. Debemos de llegar a la función estándar de transferencia, que en este caso, pues la ganancia ahora sí para una frecuencia 0. Si aquí la frecuencia es de entrada es 0, pues omega entre omega se quedaría 1 y por eso se dice que ese es el factor de ganancia cuando la frecuencia de entrada es 0. Que es lo que veríamos aquí, 20 logaritmo de K o 20 logaritmo de K menos 3 dB, en donde K ahora sí tiene un factor de ganancia que depende de la relación de las resistencias. Y el mismo comportamiento pasa-baja. Y el último circuito que analizamos, que fue el circuito integrador inversor,
en donde la ganancia es menos RF sobre R1. Y de igual forma tiene el comportamiento pasa-baja de primer orden. Primer orden porque tiene menos 20 decibeles por década. Entonces, la siguiente semana vamos a analizar, pero los circuitos de segundo orden. Tenemos también dos configuraciones básicas muy utilizadas para filtros pasabajas activos de segundo orden. Y vamos a ver cómo es su comportamiento. Entonces, para terminar esta parte de filtros activos pasabajas de primer orden, vamos a enumerar la metodología de diseño que con la que vamos a estar trabajando para el diseño de filtros. Entonces, hicimos el análisis, ahora vamos a ver el procedimiento de diseño. Entonces, una vez que ya tenemos la función de transferencia de cada filtro, pues ahora sí podemos diseñar filtros para que atenúen la frecuencia de diseño que nosotros, o las frecuencias de corte que nosotros propongamos en el diseño. Y necesitamos saber de qué valores tienen que ser los componentes que le vamos a poner al circuito. Entonces, hay un procedimiento que, como metodología de pasos, que a mí me gusta trabajar para el diseño de filtros, que los vamos a poner aquí, y el lunes hacemos un par de ejemplos numéricos para que vean cómo se aplica esto, y luego ya ustedes los verifican por simulación. Eso sería diseño, bueno, filtros activos. Vamos a ponerlo el procedimiento. Recuerden que estamos con los de primer orden. Entonces, el procedimiento de diseño sería el siguiente. Paso número 1 es seleccionar o definir las especificaciones del filtro. ¿Qué especificaciones podemos tener? Pues frecuencia de corte, que va a ser en hertz o en radianes por segundo, como lo queramos trabajar. La ganancia, que recuerden que es el factor K, nosotros la vamos a especificar. Son parámetros de diseño que nosotros vamos a especificar. ¿Qué frecuencia de corte queremos? ¿Qué ganancia queremos que tenga el circuito? Y las características del filtro. O la topología. Recuerden por ahí, cuando veíamos la introducción a filtros o al filtrado de señales, veíamos que tenemos diferentes características de filtro, por ejemplo el Butterworth, el Chebyshev, y el Bessel. Son los tres con los que vamos a trabajar. Entonces,
qué tipo de comportamiento queremos que tenga el filtro. Recuerden que el Butterworth pues tiene una caída, una zona plana en la parte de paso, en la banda de paso. Chevy Sheffield Bezel pues tienen sus ventajas y desventajas. El lunes repasamos las tres y hacemos un diseño de cada uno de ellos para que recordemos de qué se trata. Ahorita nada más vamos a ir apuntando los pasos para que nos los vayamos aprendiendo. Entonces, una vez que definimos las especificaciones de tablas, vamos a ver que de tablas precisamente existe una serie de tablas normalizadas. De tablas normalizadas vamos a obtener los coeficientes del denominador de la función de transferencia. Pues en este caso, para un pasabajas de primer orden, decimos que la función de transferencia estándar es K omega C entre S más omega C. Es la función estándar genérica de un filtro de primer orden. En este caso, estamos hablando de primer orden. Función estándar de primer orden, pasa baja. Y la función normalizada pues es HDS me está fallando. Ahora sí. La función normalizada es igual a K por B0 entre S más B0, donde B0 pues va a ser el coeficiente que vamos a determinar de tablas. Entonces B0 sería la omega N, pero bueno, es la omega C normalizada. Entre S más omega C normalizada. Entonces B0 pues es omega N, omega C normalizada. Es igual a 1 radián por segundo. Esa sería la frecuencia de corte normalizada. Luego vamos a ver cómo se interpreta eso y cómo lo vamos a definir. El paso 3 va a ser calcular o obtener los valores normalizados de todos los componentes. En este caso, pues, son los valores de las resistencias
Y los capacitores, tanto los que van a ir en el circuito RC como los que van a ir en el amplificador operacional. Vamos a ver que se calculan los valores normalizados y luego después definimos el factor de escalas de impedancias. Factor de escala de impedancias, que lo vamos a denominar FEZ, factor de extensión de impedancias. Después vamos a calcular o obtener aquí es defina y calcule o obtenga los valores no normalizados de todos los componentes. Que en este caso pues son las resistencias y los capacitores. Y vamos a ver que para obtener esos valores no normalizados, las resistencias se van a multiplicar por el factor de extensión de impedancias y los capacitores se dividen por el factor de extensión de impedancias y el factor de extensión de frecuencia. Vamos a ver que ese sería el factor de extensión de frecuencia. Entonces aquí vamos a ver el lunes cómo aplicar estos 5 pasos para diseñar filtros, ¿sí? Lo vamos a ver ahí con unos ejemplos numéricos. Entonces ahorita es nada más tener el procedimiento con palabras para que nos lo vayamos grabando y memorizando los pasos, ¿no? Siempre que vayamos a diseñar un filtro activo pasa-bajas de primer orden, lo podemos hacer siguiendo estos 5 pasos. Primero, seleccionar las especificaciones del filtro, ¿no? Que sería la frecuencia de corte, la ganancia y qué característica va a tener el filtro. Si va a ser un filtro Butterworth, un Chebyshev, un Bessel. Una vez que identificamos qué característica tiene, pues nos vamos a las tablas normalizadas que van a obedecer a esa topología de filtro. Por ejemplo, si es un Butterworth, pues el parámetro o el coeficiente va a tener un valor. Si es un Chebyshev, va a tener un valor distinto. Y de acuerdo a ese valor, pues vamos a establecer una frecuencia de corte normalizada. A partir de la frecuencia que nosotros especificamos, la vamos a normalizar para poder obtener los valores normalizados de los componentes, resistencias y capacitores, y después le vamos a asignar un factor de escala de impedancias. Como vamos a obtener los valores normalizados, nosotros vamos a definir ese factor de extensión de impedancias. Por ejemplo, si queremos un orden de magnitud, por ejemplo, de que las resistencias estén en kiloohms y los capacitores en nanofaradios o en picofaradios, pues a lo mejor elegimos un factor de extensión de impedancias de
por ejemplo, de 10 a la 4, de 10 a la 5, de 10 a la 6 para trabajar en megas o para trabajar en kilos, ¿sí? Ahí ya va a ser de acuerdo al criterio que nosotros pongamos. Después, a partir de ese factor, pues obtenemos los valores no normalizados de los componentes. Ahora sí, convertimos los valores normalizados en valores ya reales que podemos implementar ya físicamente en el filtro. Entonces, como ven, pues se multiplica por el factor de extensión de escala y por el factor de extensión de frecuencia. Y ya el paso 6, pues ya sería implementar el filtro. Y el paso 7, pues sería verificar el funcionamiento por simulación o por experimentación. Entonces, vamos a poner el paso 6 y 7. Y con eso definimos el procedimiento de diseño. Implementar el filtro con los valores obtenidos. Recuerden que para implementar el filtro, pues tenemos tres opciones, tres circuitos básicos que vimos. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de si tiene ganancia o no y cuál de las tres topologías queremos. Si queremos el amplificador inversor o el RC y el buffer, o si queremos el integrador. Tenemos tres opciones para implementar el filtro con los circuitos ya físicamente. Entonces, implementar el filtro con los valores obtenidos y verificar por simulación o experimentación la respuesta en frecuencia de este circuito que estamos diseñando. Verificar por simulación y o experimentación la respuesta en frecuencia. El filtro propuesto. Y con eso completaríamos. Son 7 pasos de diseño de filtros pasa-baja, activo en este caso y de primer orden.